Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Ochoa. Soy cardiólogo, especialista en genética cardiovascular, director médico de cardiología de Helsinki y también trabajo en el grupo de miocardiopatías del Hospital Puerta de Hierro y del CENIC. Vamos a hablar acerca de evaluación genética en pacientes con falla cardíaca. Voy a dividir la falla cardíaca en dos grandes grupos: la falla cardíaca con fracción de eyección reducida y con fracción de eyección preservada. Desde ya hay diferentes causas y hay una superposición entre todas las causas que producen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y reducida. Pero bueno, estos dos grandes grupos los vamos a tratar de ver desde la genética. Lo primero que voy a decir que si nosotros tenemos en cuenta tanto la falla cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida, acá estamos viendo algunos estudios de asociación de variantes genéticas en fracción de eyección preservada y reducida, y vamos a ver que cuando nosotros vamos la fracción de eyección reducida, vamos a ver que hay varios marcadores genéticos, lo que representa que hay varios genes o lugares comunes asociadas a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En cambio, con preservada son muy pocos, o sea, solo vamos a ver que hay un locus, y probablemente esto se deba a que la falla cardíaca con fracción de eyección reducida tiene una característica mucho más poligénica y, perdón, preservada, tiene una característica mucho más poligénica que la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, en donde participan un montón de factores. Desde ya la hipertensión, algunas cuestiones cardiometabólicas y el envejecimiento y la edad. Por eso cuando hablamos de genética en los dos grandes grupos, probablemente nos centremos mucho más en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, especialmente porque la miocardiopatía dilatada, y como vamos a ver algunas miocardiopatías, tienden a asociarse más con la falla cardíaca de eyección, con fracción de eyección reducida, que la de preservada, en donde al ser tan multifactorial es muy difícil identificar mutaciones al menos de forma monogénica, ya que son muchos factores los que participan en la fisiopatología. Entonces, un poco también yendo a lo que sería un gráfico en donde podemos interpretar la falla cardíaca como una respuesta maladaptativa a un montón de factores, vamos a dejar de lado aquellas que son la miocardiopatía isquémica o la cardiopatía isquémica e hipertensiva, que son dos grandes grupos, o aquellas miocardiopatías que no tienen causa genética, y nos vamos a centrar en este gran grupo, que es aquellas miocardiopatías o cardiopatías que tienen una causa genética. Desde ya va a haber factores modificadores que actúan sobre los genes para producir la insuficiencia cardíaca, y a pesar de que siempre nosotros en genética cardiovascular tendemos a ir a lo que son las enfermedades monogénicas, también hay un grupo, y cada vez se está hablando más de aquella que tiene un origen multifactorial o multigénico, en donde muchos genes con pequeñas respuestas son los que producen la enfermedad. Pero vamos a tratar de centrarnos sobre todo en aquellas que están producidas por solo un grupo de genes, o en donde un gen al menos puede ser capaz de producir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en general dentro del grupo de las miocardiopatías. Desde ya esto va a estar dominado por la miocardiopatía dilatada, que es la más frecuente de las miocardiopatías asociada con insuficiencia cardíaca, en este caso con fracción de eyección reducida. Y lo que les decía, vamos a ver algún grupo de genes que son los más importantes, ahora los vamos a repasar. Las más frecuentes son los truncamientos en titina, pero acá hay algunos otros genes como la alamina, la desmoplaquina, la filamina C, RBM20 y otros genes. Y desde ya un montón de factores que pueden influir en la expresión fenotípica o modular la expresión de la enfermedad, sobre todo en algunas variantes que no son tan graves como los truncamientos en titina, en donde esto tiene un factor muy importante. Y como les decía, también cada vez cobran más importancia los scores de riesgo poligénico o la etiología poligénica, en donde muchos factores terminan influyendo, digamos, en la expresión de la enfermedad. Si nosotros vamos a las últimas guías de miocardiopatías que salieron el año pasado, que tuvimos la suerte de discutir en el último congreso, nos vamos a centrar en estas tres, que son la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo, en donde aquí se han agregado un grupo de enfermedades en donde no hay dilatación, pero hay caída de la fracción de eyección o fibrosis,
Y también voy a hablar un poco de la ritmogénica. En este caso siempre nos centramos en la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, pero también hay miocardiopatías izquierdas, entonces lo que quiero marcar es que hay una gran superposición entre todas estas miocardiopatías. Y después lo otro, que si vamos de la dilatada a la ritmogénica del ventrículo izquierdo o a ritmogénica del ventrículo derecho, vamos a ver también mucha superposición. Y en realidad estas enfermedades, salvo la ritmogénica del ventrículo derecho, se pueden evaluar o considerar como si fuesen un conjunto, en donde se va pasando de una hacia la otra, porque muchos de los genes que producen dilatada terminan después produciendo fibrosis y también son arritmogénicos. Ahora lo vamos a ver, porque vamos a ver que en estas patologías hay dos causas muy importantes o grupos muy importantes de eventos, que uno son la insuficiencia cardíaca terminal y la otra las arritmias ventriculares, que son lo otro que preocupan al cardiólogo y que tenemos que manejar. Volviendo un poco a las guías, y esto es muy importante, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción preservada o inclusive reducida, y también si hablamos de miocardiopatía, ya sea dilatada, no dilatada del ventrículo izquierdo, restrictiva, que va a producir insuficiencia cardíaca con fracción preservada, nosotros no estamos haciendo un diagnóstico de la enfermedad, estamos haciendo una descripción fenotípica, una descripción clínica, pero una de las cosas que remarcan muchísimo las guías, que a esto necesitamos ponerle el apellido. La etiología, esta no es una etiología per se, sino que la etiología hay que llegar al fondo y ver cuál es la etiología de cada una de estas patologías, y desde ya el estudio genético y la genética es súper importante, y de hecho si vemos a la diapositiva de la derecha podemos ver cómo dentro de toda la escala diagnóstica nosotros vamos a ir definiendo una serie de pasos para tratar de ponerle el apellido donde el estudio genético es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, en este caso, de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con disfunción ventricular y fibrosis, producida por un gen, en este caso desmoplaquina, y un truncamiento en desmoplaquina, deberíamos llegar hasta el final, por lo cual el estudio genético ya debería ser considerado en estas enfermedades. Esta es la propuesta que hace la guía del año pasado y que nosotros también seguimos actualmente en la práctica clínica, y por lo tanto siempre tenemos que tratar de llegar al diagnóstico etiológico. Para esto nos vamos a ayudar de la resonancia y al final del estudio genético, pero al final el apellido va a ser una insuficiencia cardíaca, una miocardiopatía dilatada, lo que sea, ya describamos una condición clínica o una condición fenotípica asociado a un gen, como puede ser si es la laminopatías, una desmosomonopatía, filamina C o desmina o algunos de los genes que producen este tipo de enfermedades. Este es un gráfico porque es un estudio que publicamos hace unos 3 años con el Hospital Puerta de Hierro, y es el primer estudio que demuestra que en la miocardiopatía dilatada tener un estudio genético positivo se asocia a peor pronóstico. Y esto se demostró tanto en eventos cardíacos mayores, en donde hubo una diferencia significativa, como también en lo que es la falla cardíaca terminal, que es uno de los eventos que yo les decía, y también en la presencia de arritmias ventriculares malignas. Esto es muy importante porque tener una mutación en un gen ya te predispone a que el pronóstico sea diferente si vos no detectás una mutación genética causal de la enfermedad. De todas maneras, esto es una sobresimplificación, porque nosotros sabemos que hay un montón de genes asociados a dilatada o arritmogénica del ventrículo izquierdo que causan con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Este es un ejemplo del sarcómero y de todas las proteínas que participan, digamos, en lo que es el sarcómero, y vamos a tener mutaciones sarcoméricas, mutaciones en genes desmosomales, mutaciones en filamentos intermedios, mutaciones en proteínas reguladoras que pueden asociarse al mismo fenotipo, en este caso miocardiopatía dilatada. Y en el mismo trabajo que les enseñaba, una de las cosas que vimos es que no es lo mismo tener una mutación en cualquiera de estos genes. Por ejemplo, con respecto a las arritmias ventriculares malignas, es muchísimo peor tener mutaciones en la mina, que están asociados a un peor pronóstico, que tienen un riesgo arrítmico muy importante, o tener mutaciones, por ejemplo, en genes desmosomales o genes del citoesqueleto, que van peor, y desde ya las titinas y los que tienen un estudio genético negativo, en términos de arritmias ventriculares, van en una manera bastante parecida y parecerían no ser tan malignas en términos de arritmias ventriculares. Pero no solo es en arritmias ventriculares, sino también en evolución a la falla cardíaca terminal, y también en lo que es el remodelado reverso del ventrículo izquierdo, definido como la mejoría de la fracción de eyección
una vez que nosotros empezamos y le ponemos tratamiento óptimo al paciente. Ya sea que recuperen la fracción de eyección o que aumenten un 10% la fracción de eyección. Y como podemos ver, no es lo mismo tener una mutación en titina o en un paciente con genotipo negativo, en donde casi el 50% responde bien al tratamiento médico y aumenta la fracción de eyección o la normaliza, o tener mutaciones, por ejemplo, en genes desmosomales o de la membrana nuclear, como pueden ver, en donde es bastante probable, al igual que en los genes sarcoméricos, solamente ni siquiera en un tercio de los pacientes va a haber una buena respuesta al tratamiento médico. Y esto es muy importante porque hoy por hoy también algunas indicaciones de desfibrilador se asocian a la fracción de eyección, ya lo vamos a ver después, aunque no es la mejor manera de evaluarla, y también a la evolución de falla cardíaca terminal. Este es un caso clínico para que ustedes vean un ejemplo cómo tenemos que profundizar en el fenotipo y en el genotipo. Esta mujer que se había diagnosticado a los 9 años tenía dilatación y disfunción del ventrículo izquierdo, 40%, ya tenía disfunción ventricular, evoluciona muy mal, a los 31 años ya empieza, perdón, a los 21 años ya tiene aquinesia apical y 31% de fracción de eyección, con muchísima fibrosis y una racha de taquicardias ventriculares no sostenida, requiriendo DAI y CRT, inclusive ablación del sustrato, por la repetición que tenía de arritmias ventriculares. Esta es una chica que debuta muy temprano, con antecedentes familiares, que además tenía distrofia muscular, o sea, tenía asociada a otra patología, y realmente fue muy mal. Este es un score que también publicamos asociado a este trabajo, que se llama el Score de Madrid, que justamente lo que hace es predecir qué paciente va a tener un estudio genético positivo. Y fíjense que la presencia de miopatía esquelética, de historia familiar, de bajos voltajes en el electro, que esto es muy característico de las mutaciones asociadas a fibrosis, especialmente de miocardiopatía dilatada o miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo, la ausencia de hipertensión y la ausencia de bloqueo de ramas son los que suman puntos. Y por ejemplo, cuando cumplimos todas estas condiciones, prácticamente en el 100% de los pacientes vamos a detectar una mutación causal. En este caso, esta chica tenía miopatía, historia familiar, ausencia de hipertensión y ausencia de bloqueo de rama izquierda, con lo cual era lógico que tenga un estudio genético positivo, casi 78%, y esto fue lo que se identificó. La paciente tenía una mutación en el gen lamina. Este es un cambio de un aminoácido por otro, una variante de missense, arginina 541 serina. Y ya está demostrado que las mutaciones en lamina se asocian a un muy alto riesgo arrítmico. Este es un trabajo que ya se publicó hace muchos años, pero son factores de riesgo independientes: la fracción de eyección de menos del 45%, el género masculino, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida y la presencia de mutaciones de tipo truncamiento. Nosotros validamos en España este score y lo que nos dimos cuenta es que con solo dos factores, ya sea la presencia de taquicardia ventricular no sostenida o la presencia de una fracción de eyección menor al 45%, son los dos factores que se asocian en forma independiente, y pueden ver cómo la sobrevida es totalmente diferente si no tienen ningún factor a si tienen uno de estos dos o los dos, en donde el pronóstico es bastante peor. Inclusive si profundizamos en el fenotipo y en el genotipo, y esto es una forma de demostrarles cómo la genética también puede ayudar a estratificar el riesgo. Estas son diferentes mutaciones en lamina, los truncamientos, que son cuando la proteína se corta, en azul, esta mutación en lamina, arginina 377, que va un poco mejor que los truncamientos, algunas en 190, que es un residuo que tiene bastantes mutaciones patogénicas e inclusive va un poco peor que en los truncamientos. Pero fíjense que en esta posición particular, arginina 541, cuando construimos una curva de sobrevida con todos los datos que teníamos de los pacientes que eran portadores de estas mutaciones, la mediana de sobrevida fue de 38 años. O sea que a los 38 años, la mitad de estos pacientes ya habían tenido algún evento cardiovascular, ya sea falla cardíaca terminal o arritmias ventriculares benignas. Con lo cual nos damos cuenta que no solo es ir hacia el gen, sino también tenemos que profundizar porque hay mutaciones en los genes que se asocian aún para el pronóstico. Ya en las guías del 2022 y también en las últimas recomendaciones que tenemos en las guías del año pasado de miocardiopatías y en un consenso que va a salir acerca de miocardiopatía ritmogénica, hoy ya sabemos que no podemos estratificar el riesgo solamente con el 35% de fracción de eyección que se usaba habitualmente, sino que ya la genética empieza a ser una de las partes de estratificación de riesgo. Y por ejemplo, las mutaciones patogénicas en láminas, cuando uno tiene menos de 50% de fracción de eyección o la presencia de taquicardia ventricular no sostenida, o inclusive se tiene
las laminas también se asocian a trastornos de la conducción. Si el paciente va a requerir un marcapaso, debería implantarse un desfibrilador. Pero este no es el único gen asociado a alto riesgo. Estos son algunos de los genes arritmogénicos como desmoplaquina, filamina C, lamina, que ya nombramos, timen 43, que probablemente tiene una mutación que sea la peor mutación asociada a riesgo arrítmico, fosfolamban y titina. Yo estoy en desacuerdo, la titina está demostrado que no se asocia especialmente a un alto riesgo arrítmico, pero hay que tener en cuenta que estos son genes arritmogénicos, entonces no solo importa la fracción de eyección, sino que también solo por tener mutaciones en estos genes uno puede tener más riesgo arrítmico. De hecho, si nosotros vamos a los datos que teníamos en aquel trabajo que les mostraba, si ustedes ven la mayoría de las mutaciones patogénicas que detectamos asociadas a miocardiopatía dilatada, estos genes que representan en general más del 5% cada uno de las mutaciones patogénicas como desmoplaquina, lamina, filamina C y RM20 se asocian a alto riesgo arrítmico, por lo cual esto representa una proporción muy importante de los pacientes. Con lo cual, el 35 al 40% de los estudios genéticos positivos de miocardiopatía dilatada son por mutaciones en genes arritmogénicos. Y si nosotros hacemos un análisis de estos datos y vemos la sobrevida libres de eventos arrítmicos mayores en estos pacientes, vamos a ver que los que mejor van justamente son los que tienen mutaciones en titina, después los que tienen estudio genético negativo, aquellos que tienen mutaciones en genes no de alto riesgo van un poco peor, pero no tan mal, pero cuando vos tenés una mutación en un gen de alto riesgo, la incidencia de eventos arrítmicos mayores es muchísimo mayor, con lo cual tenemos que tener en cuenta esto a la hora de implantar un desfibrilador. El otro factor muy importante asociado a la genética es la presencia de realce tardío en la resonancia. De hecho, no tener una mutación genética de alto riesgo y no tener realce tardío son dos predictores negativos muy importantes que hacen que los pacientes vayan bien. En este trabajo, por ejemplo, podemos ver cómo los pacientes que no tenían ninguno de los dos factores no tuvieron prácticamente eventos arrítmicos mayores, ni tampoco falla cardíaca terminal, y aquellos que tenían ya sea genética o ya sea realce fueron los que evolucionaron peor. Y como les contaba, en las guías ya está estipulado que hay algunos genes de alto riesgo en donde el implante de desfibrilador no tiene que ser guiado solamente por la fracción de eyección, sino que el threshold, o sea, el límite que nosotros ponemos va a ser una fracción de eyección mayor y vamos a tener algunos factores, especialmente el realce, que también van a jugar un papel importante. Y estamos llegando a un nivel tan específico en esto que ya cada gen de los que están viendo acá tiene diferentes recomendaciones y en algunos genes, por ejemplo en fosfolamba, hay score de riesgo específicos para ese gen. Lo va a haber también para desmoplaquina, acaba de salir, la mina ya lo tiene. Timen 43 tiene indicaciones diferentes, con lo cual esto tiene que ser tenido en cuenta a la hora del seguimiento de los pacientes. Si uno tiene un gen de alto riesgo, tendría que evaluar los factores adicionales y si ese gen por estas consideraciones no requiere la presencia de un implante de desfibrilador. De hecho, fíjense que si comparamos los desfibriladores que implantaríamos con la estrategia convencional, esto es un análisis de los datos, no son datos reales, pero qué hubiese pasado si lo hubiésemos implantado a estos pacientes, vamos a ver que con la fracción de eyección de menos de 35% hubiésemos implantado casi un 55% de desfibriladores, pero hubiésemos tenido 3.3 pacientes que hubiesen tenido choques sin desfibrilador y de esos 55% solo habrían sido chocados un 3.2% de los pacientes, lo que parece ser bastante ineficiente. Si nos vamos a la derecha, en esta parte del gráfico, lo que vamos a ver es que si nosotros utilizamos ya sea la presencia del realce con el genotipo o la presencia del realce con el genotipo de alto riesgo, podríamos ser bastante más eficientes. Implantaríamos la misma cantidad de desfibriladores combinando genotipo con realce, pero tendríamos casi un 6% de los pacientes que van a recibir un choque apropiado y solo dejaríamos desprotegidos a un 0.7% de los pacientes que tendrían choques. O lo mismo si usamos el genotipo más el realce más el genotipo de alto riesgo, solo implantaríamos un 30% de desfibriladores, siendo protegido el 5%, que es bastante mayor que el 3.2 que veníamos con la fracción de eyección, y solamente un 1.7 tendrían choques. Pero son diferentes estrategias y yo creo que en el futuro esto es lo que se viene. De hecho, hay un estudio que hemos diseñado que se llama Spanish, en donde se van a randomizar pacientes a dos grupos, un grupo control que se va a implantar CDI por la estrategia convencional y un grupo de intervención,
en donde el implante del CDI va a ser guiado por la genética o el realce y van a recibir un CDI, y si no tienen genética ni realce no se les va a implantar independientemente de la fracción de eyección, y tenemos que ver cuáles son los resultados. Algunos resultados preliminares de lo que yo les decía también del remodelado reverso, y lo que quiero que vean acá es que esta es la respuesta al remodelado reverso ventricular de los diferentes subtipos de genes, o el empeoramiento una vez que habían mejorado, y fíjense que pasa algo parecido al anterior. Fíjense que la titina, por ejemplo, es el que mejor remodelado reverso presenta junto con los genotipos negativos, pero hay un subset de pacientes, especialmente los de los genes desmosomales y de la membrana nuclear, que prácticamente no presentan remodelado reverso, y si lo llegan a presentar después en el seguimiento, van a volver a empeorar, como pasa con los pacientes de la membrana nuclear, mutaciones en la mina, en donde el 80% no va a responder al tratamiento médico. Y lo otro importante es que cualquiera de estas consideraciones, ya sea los que presentaron no remodelado reverso, van a evolucionar de diferente manera, ya sea en términos de eventos cardíacos mayores, falla cardíaca terminal o arritmias ventriculares malignas. Y esto solo para dejar un comentario, porque la genética va a ser muy importante también en estas patologías que padecen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, fundamentalmente miocardiopatías, porque al final vamos a identificar variantes genéticas que van a ser susceptibles probablemente de terapia génica o de algún tratamiento relacionado con la terapia génica, y esto es lo que se viene en el futuro. Así que bueno, a modo de conclusiones, yo creo que la genética en la insuficiencia cardíaca, especialmente en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es muy importante, especialmente dentro del grupo desde ya de etiología no isquémica y donde se descartan otros factores secundarios y es muy probable que haya una etiología genética. Estos pacientes deberían hacerse un test genético, porque justamente identificar la mutación le pone el diagnóstico concreto a esta patología, la etiología correcta, y conocer esa etiología nos va a poder permitir manejar mejor a los pacientes sabiendo cuál es el riesgo arrítmico de cada uno, cuáles van a responder al tratamiento de una manera más eficiente que otra, y cuáles son los que van a tener complicaciones en el futuro. Así que bueno, eso es todo y muchas gracias. Un saludo.